Muy buenas tardes. Un saludo desde el doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, que estamos iniciando en la Universidad de Costa Rica. Es una gran oportunidad para nosotros darle la bienvenida a la doctora Mara Viveros Vigoya, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos acompaña esta tarde para conversar sobre el concepto de interseccionalidad y su relevancia para la reflexión y la investigación en las ciencias sociales. Esta actividad que hemos planeado ya durante varios meses ha coincidido con una amplia movilización en la sociedad colombiana, y entonces hemos solicitado a la doctora Viveros que tal vez iniciemos haciendo una breve una contextualización de este fenómeno que se conversa hoy en América Latina y en otras regiones. Pero antes de ello, yo quisiera presentarles muy brevemente a la doctora Viveros y posteriormente ofrecerle la palabra e invitarles a ustedes, desde luego, a escribir sus comentarios en los perfiles de Facebook que nos acompañan y que pronto voy a describir. Pero antes de ello, como decía, quisiera compartirles que la doctora Viveros es doctora en antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, en donde también obtuvo su maestría en estudios latinoamericanos en el Instituto de Altos Estudios para la América Latina de la Universidad París III, y es economista por la Universidad Nacional de Colombia. Está vinculada como profesora titular a la Escuela de Estudios de Género, de la cual es cofundadora y ha sido en 2 ocasiones directora. Es también integrante del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, en donde ha enseñado y ha investigado por un
periodo ya largo de tiempo. Sus intereses en investigación incluyen los temas vinculados a la relación entre las diferencias y desigualdades sociales, a las teorías de género y sexualidad, los hombres y las masculinidades, la biopolítica y las sexualidades, las intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad en la dinámica social de las sociedades latinoamericanas. Finalmente quisiera mencionar algunas de sus publicaciones. Una de ellas se titula De quebradores y cumplidores sobre hombres, masculinidades y relaciones de género en Colombia, los colores de la masculinidad, experiencias interseccionales y prácticas de poder en América del Sur. Es coordinadora del libro Saberes, Culturas y Derechos Sexuales en Colombia y es coeditora de Raza, Etnicidad y Sexualidades, Ciudadanía y Multiculturalismo en América Latina. También es editora de Black Feminism, Teoría Crítica, Violencias y Racismo, conversaciones entre Angela Davis y Gina Deng. No continúo con la lista para más bien muy pronto escuchar a la doctora Viveros. Antes de ello, yo quisiera decirles y desde luego agradecer a las personas que nos han facilitado su trabajo para poder estar con ustedes esta tarde. Estamos en 10 perfiles de Facebook Live en este momento. Quisiera mencionar al posgrado en comunicación de la Universidad de Costa Rica, el cual a través de Jorge Celedón y Laura Solórzano hacen posible que estemos con ustedes, a la coordinación del Sistema de Estudios Generales de la sede regional del Pacífico, que a través de María Barbosa también nos ha hecho posible la retransmisión, al Centro de Investigaciones en Comunicación, también de la Universidad de Costa Rica, y allí Larisa Tristán y Melissa Solano han hecho posible que también transmitamos, y un especial agradecimiento también al proyecto La Doble Tracción, a los guachis de Pérez Celedón, de Santo Domingo y de Montes de Oca. Estos perfiles a través del colega Ernesto Núñez están también enlazados con nosotros y nosotras, y como ya es una tradición, un enorme muchas gracias a Marilyn Agüero, quien es nuestra jefa de transmisión de esta tarde. Yo nada más quisiera decir pues que la categoría de interseccionalidad es una clave analítica, diría yo, muy valiosa para la reflexión, para la investigación y para la acción política, porque para decirlo de alguna manera, nos ayuda a reconocer las implicaciones de la vida cotidiana, y eso no siempre se logra continuo y con tacto. Antes de ello, como decíamos, le solicitamos a la doctora Viveros que nos ayudara a entender hoy Colombia. Esto no estaba en el guión original, pero es indispensable, por eso hemos empezado con esta canción tan emblemática del grupo Quilapayún de Chile, que ya se aproxima. El pueblo unido no jamás será vencido a sus 50 años. Es una canción de 1973 y que tan hermosamente han interpretado cientos de jóvenes músicos en alguna plaza de Colombia. Quizá la doctora Vivero la reconozca, pero sin más yo quisiera agradecerle nuevamente y ofrecerle la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sandoval. Realmente para mí es un honor, un placer hacer parte de las conferencias del doctorado en Ciencias Sociales sobre Centroamérica. Y también quiero aprovechar para agradecer a Elizabeth Cunha, colega y amiga de vieja data, por haberme puesto en contacto con el doctorado. También a todo el equipo que ha colaborado con esta conferencia, les agradezco la posibilidad que me brindaron de estar acá con ustedes. Sí, el doctor Sandoval me pidió que contextualizara brevemente lo que sucede en Colombia. Infortunadamente, desde el 28 de mayo pasado, en que se hizo una protesta contra la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria que había puesto el Ejecutivo en el Congreso,
un proyecto bastante lesivo en términos económicos, sociales, y que generó mucha inconformidad. Eso fue, digamos, como el motivo inicial de la movilización, a la cual se respondió con muchísima represión, y los datos son espeluznantes. Aquí tengo algunos. Los datos de la violencia cometidos por miembros de la fuerza pública señalan que desde abril 28 hasta mayo 4 había 31 víctimas mortales, 1.443 casos de abuso policial reportados, 10 víctimas de violencia sexual, todas mujeres, 814 detenciones arbitrarias, 18 desapariciones, de las cuales hay 6 en la ciudad de Barranquilla, 8 allanamientos ilegales, más de 900 heridos, 13 con lesiones oculares, como ya se había visto en Chile. Y ayer 5 de mayo, helicópteros de la policía empezaron a disparar sobre las marchas. Realmente, frente a esta utilización brutal de la fuerza represiva del Estado, se han manifestado muchísimas instancias, desde la ONU, muchas ONGs, cuerpos docentes en todo el mundo. Se ha recibido mucha solidaridad. Pero esto pues va a quedar como una evidencia histórica de cómo el gobierno, la policía, el SMAT, que es este cuerpo militar antidisturbios, están utilizando las armas del Estado para matar gente joven. Ustedes vieron, es muy contrastante, realmente la mayor parte de los manifestantes son jóvenes. Yo creo que hay que decir esto. Es una movilización liderada por jóvenes. También hay muchas mujeres, trabajadores informales, artesanos, desempleados que se quedaron sin ingresos, y que el confinamiento de la pandemia ha puesto en mayor situación de pobreza y de vulnerabilidad. Entonces, lo que es muy fuerte de este momento es que estamos en el tercer pico de la pandemia, pero que pudo más la indignación y la rabia que el temor al contagio. Y se habló mucho del temor del COVID, pero también las y los jóvenes lo sintieron como una forma de acallar sus voces. Entonces, por eso han salido. En este momento, la mayor parte de la Universidad Nacional está en cese de actividades académicas. Al mismo tiempo, hay una serie de actividades, asambleas que se realizan continuamente. Y en la Escuela de Estudios de Género, las estudiantes declararon una asamblea permanente y han hecho diferentes intervenciones, podcasts, y están pues muy activas en todo el apoyo del paro. Eso sería lo que tendría para compartir sobre Colombia brevemente, y quiero agradecer el espacio que me dieron para hablar un poco sobre lo que sucede en mi país y lo que afecta sin ninguna duda los ánimos de cada una de las personas colombianas. Ya sea por lo diga o no lo diga, todas y todos estamos bien afectados por la situación. Así que agradezco la posibilidad de haber conversado, y realmente la primera imagen es esperanzadora, porque también las y los jóvenes han querido desmarcarse de esa estigmatización de la protesta social y de la imagen que se ha querido mostrar de la protesta como vandalismo. De hecho, una vez más, la hipótesis de la infiltración es la respuesta del gobierno, que no reconoce la indignación ciudadana, sino que la atribuye a infiltraciones. No se ha nombrado, digamos, directamente, pero se ha abocado mucho la presencia pues, de Venezuela. Estamos hablando de situaciones que no son comunes en nuestra América. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Compartimos pantalla, ¿verdad? Ahora. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer efectivamente es
presentar algunos lineamientos sobre la interseccionalidad. Vamos entonces a compartir la pantalla y yo agradezco de antemano al doctor Sandoval que me va a ayudar con la presentación del PowerPoint que tengo para ustedes. El título que escogí es el de la interseccionalidad, digamos, en la investigación y la reflexión de las ciencias sociales. Vamos a cambiar entonces de diapositiva para la siguiente. Entonces, cambiamos la diapositiva, por favor. Perdón. Sí, perdón por el retraso. No importa. Sí, la interseccionalidad se ha convertido desde hace algunos años en la expresión para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de esa percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder. Ese enfoque no es novedoso dentro del feminismo y de hecho ya existe un acuerdo para señalar que las teorías feministas habían abordado el problema antes de dar un nombre. Lo que sí es relativamente nuevo en relación con esta perspectiva es la forma en que ha circulado en los últimos tiempos en distintos contextos académicos y políticos como uno de los enfoques clave de los debates contemporáneos en torno a la diferencia, la diversidad, la desigualdad y la pluralidad. Vamos a cambiar de diapositiva. La diapositiva siguiente es la que nos muestra el título de las genealogías de la interseccionalidad. Y aquí tengo enumerada una serie de personas que desde fechas muy tempranas ya habían hecho algunos planteamientos que podemos relacionar con lo que llamamos hoy interseccionalidad. Entonces, voy a hablar de Olympia de Bush, voy a hablar también de Sojourner Truth, voy a hablar de U.E.B. Du Bois, y voy a hablar de otras mujeres en el siglo XX, etc. Entonces, vamos a cambiar de diapositiva para comenzar a hablar de ellas. La primera persona a la que voy a nombrar es a Olympia de Bush. Olympia de Bush es la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer en 1791, 2 años después de la Revolución Francesa. La autora comparaba la dominación colonial con la dominación patriarcal y establecía analogías entre las mujeres y los esclavos. El título es evidente. Ella está señalando la omisión de los derechos del hombre que subsumen en la palabra hombre a toda la humanidad, pero desconocen los derechos de la mujer. Olympia de Bush mantuvo durante toda su vida una intensa actividad a favor de la abolición de la esclavitud. Y de hecho, su obra teatral más conocida fue La esclavitud de los negros, L'Esclavage des Noirs, con la que se pretendía poner de manifiesto las condiciones de los esclavos negros. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos se daban tempranas y cortas alianzas entre las primeras luchas abolicionistas de la esclavitud y lo que después serían las luchas feministas, reunidas en campañas comunes. Vamos a cambiar de diapositiva y de continente para referirnos a Sojourner Truth, una mujer ex esclavizada, quien en la Convención por los Derechos de las Mujeres en Akron, Ohio, en 1851, pronunció un discurso que se ha titulado Ain't I a Woman. En ese discurso, Sojourner Truth, que había padecido la esclavitud por más de 40 años, confrontó la concepción burguesa de la feminidad con su propia experiencia como mujer negra, trabajadora incansable, madre de muchos hijos, vendidos como esclavos mediante la pregunta insistente al auditorio: ¿acaso no soy una mujer? Voy a leer una partecita porque creo que realmente es muy diciente. Ella dice: ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda al subirse a los carruajes, al cruzar las zanjas y que deben tener el mejor sitio en todas partes. Pero a mí nadie me ayuda con los carruajes.
ni a pasar sobre los charcos, ni me dejan un sitio mejor. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Miradme, mirad mi brazo. He arado y plantado y cosechado y ningún hombre podría superarme. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Conseguí trabajar y comer igual que un hombre cuando tuve para comer. Y también aguanté los latigazos. ¿Y no soy una mujer? He tenido 13 hijos y los vi ser vendidos a casi todos como esclavos. Y cuando lloraba con el dolor de una madre, nadie sino Jesús me escuchaba. ¿Y acaso no soy yo una mujer? Bueno, es ese famoso discurso que realmente es una transcripción porque fue un discurso oral. Vamos a seguir en el mismo país, pero un poco más tarde, con la siguiente diapositiva. Me voy a referir al sociólogo W.E.B. Du Bois, que fue el primer doctor en filosofía de Harvard, el primer afroamericano doctor en filosofía. Él, en una compilación de ensayos que publicó en 1903, escribió a propósito de la experiencia cotidiana de pobreza de su pueblo en el periodo de la segregación racial. Es duro ser un hombre pobre, pero ser una raza pobre en el país de los dólares es la peor de las pruebas. Cambiemos de diapositiva para llegar al siglo XX. La interseccionalidad llegó a la mayoría de edad en el siglo XX, durante un periodo de inmenso cambio social. Recoge la memoria de las luchas anticoloniales en África y Asia, las luchas antiimperialistas en América Latina, las del movimiento mundial de mujeres y de los movimientos por los derechos civiles en las democracias multiculturales, el fin de la Guerra Fría y la derrota del apartheid en Sudáfrica. En ese contexto, la emblemática colectiva del río Combahee, pensadoras feministas como Angela Davis, Audre Lorde, que son las dos primeras que están en la pantalla, Bell Hooks y June Jordan, las que están en la parte inferior, se expresaron contra la hegemonía del feminismo blanco en la academia estadounidense, demostrando que la categoría mujer, que había sido empleada por muchas teóricas feministas, había sido constituida con base en la experiencia de las mujeres privilegiadas por razones de clase y raza, ignorando la situación de las mujeres cuya situación social era diferente por razones de clase y raza, justamente. Por otra parte, desde los movimientos sociales se definieron los avances de una perspectiva interseccional. Y así, el manifiesto de la colectiva del río Combahee, que se publicó por primera vez en 1977, uno de los grupos más activos del feminismo negro de las décadas de 1970, es uno de los más claros ejemplos. En esa declaración se reunieron las orientaciones políticas, teóricas, metodológicas y los principios normativos que constituirían más adelante el paradigma interseccional. La extensión del principio feminista, lo personal es político, al abordar no solo sus implicaciones de sexo, sino también de raza y clase. El conocimiento centrado en lo que constituye la experiencia de las mujeres negras, la necesidad de enfrentar un conjunto variado de opresiones al tiempo, sin jerarquizar ninguna, la imposibilidad de separar las opresiones que no son únicamente raciales, sexuales ni de clase, sino la importancia de pensarlas de forma conjunta. Cambiamos de diapositiva, por favor. Y vamos a pasar entonces ahora a Brasil, para mostrar la simultaneidad de los debates en los Estados Unidos y en Brasil. Eso es una parte menos conocida de la historia. En Brasil, las problemáticas de las mujeres negras como temas de debate político al interior del Partido Comunista Brasileño fueron planteadas casi que desde la década de 1960. Diversas activistas e intelectuales como Teresa Santos, Lélia González, María Beatriz do Nascimento, Luisa Bairros, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, entre otras, promovieron la teoría de la tríada de opresiones, raza, clase, género, para articular las diferencias entre mujeres brasileñas que el discurso feminista dominante en Brasil también pretendía ignorar. Me parece interesante
subrayar esa simultaneidad, porque generalmente cuando se habla del feminismo negro pensamos inmediatamente en el black feminismo estadounidense, pero poco tenemos en cuenta todos los aportes teóricos de las feministas afro-brasileñas. Vamos a cambiar de diapositiva para hablar un poco de lo que sucedía en el movimiento social. Y en la siguiente diapositiva nos vamos a referir al segundo encuentro feminista de América Latina y del Caribe. Este segundo encuentro fue el que siguió al primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe que tuvo lugar en Bogotá. En este caso, en el 83, se celebró en la ciudad de Lima. Y allí distintos movimientos pusieron en evidencia en los debates la ausencia de la cuestión del racismo en los debates políticos del movimiento feminista. Vamos a cambiar de diapositiva nuevamente y vamos a hablar ahorita de los años 90. En la siguiente diapositiva, aquí en forma análoga a la del black feminismo, cuando denunciaba el sesgo blanco y de clase media del feminismo norteamericano, la filósofa Judith Butler argumentó que el concepto de género al cual acudía la teoría feminista no era de ninguna manera neutro. En este caso, ella quiso mostrar que por el contrario, estaba previamente codificado de manera heterosexual. Es decir, cuando se hablaba de género, se pensaba, la referencia implícita era que aludía a mujeres heterosexuales. Es decir, en lugar de ser un concepto desprovisto de sexualidad, es una noción fundada sobre una regulación heteronormativa de la sexualidad. Y análisis como los del black feminismo, los estudios de interseccionalidad o los de Judith Butler pusieron de manifiesto dos asuntos. En primer lugar, la multiplicidad de las experiencias del sexismo que tienen las mujeres en su gran diversidad. Y en segundo lugar, la existencia de posiciones sociales que no padecen ni la marginalización ni la discriminación porque encarnan la norma misma. Esas posiciones son las de los hombres heterosexuales y blancos. Entonces también es interesante como este aporte para mostrar justamente todos los sesgos. Todos estos debates muestran que el problema de las exclusiones creadas por la utilización de marcos teóricos que ignoran la imbricación de las relaciones de poder circulaba desde hacía mucho tiempo en contextos históricos y geopolíticos diversos. Sin embargo, lo que es diferente hoy es esta nueva forma de ver, entender y analizar las desigualdades sociales y las posibilidades de cambio social. Hoy en día se ve, se comprende, se analizan los problemas sociales causados por el colonialismo, el racismo, el sexismo, el nacionalismo, interconectados. Y eso proporciona una nueva perspectiva sobre también las posibilidades de cambio social, porque genera también la posibilidad de crear una política basada en alianzas entre distintos movimientos sociales que han sido pensados de forma unidimensional, como el movimiento sindical en torno a la clase, el movimiento feminista en torno al género, los movimientos antirracistas en torno a la raza, que serían algunos de esos ejemplos. Vamos a cambiar entonces de diapositiva para adentrarnos ahora en los enfoques de las teorías interseccionales. Vamos a cambiar nuevamente de diapositiva. Aquí aparece la imagen de la abogada afroestadounidense Kimberly Crenshaw. Ella es quien acuña este término en 1989 en su calidad de abogada para pensar la articulación entre distintos sistemas de opresión. Con esta noción, Crenshaw esperaba poner en evidencia el hecho de que en los Estados Unidos las mujeres negras estaban expuestas a violencias
y discriminaciones por razones tanto de raza como de género. Ella en este caso se estaba refiriendo a un caso jurídico protagonizado por unas mujeres empleadas de la compañía General Motors, que estaban sufriendo discriminación laboral porque se las consideraba o bien como mujeres o bien como personas negras, pero cuando se hablaba de la inclusión laboral para personas negras, se estaba pensando en hombres, y cuando se pensaba en mujeres, se hacía referencia a mujeres blancas. Entonces las mujeres negras quedaban doblemente excluidas de la categoría mujer y de la categoría negro. Vamos a cambiar de diapositiva. Muchas gracias. Las teorías de la interseccionalidad se han movido entre dos aproximaciones de la dominación. Una aproximación analítica y una aproximación fenomenológica. Desde la primera perspectiva, es decir, desde la perspectiva analítica, toda dominación se puede objetivar como una dominación de clase, sexo y raza. Y en ese sentido es en sí misma interseccional. Y por esa razón, el género no podría disociarse coherentemente de la raza y de la clase. Para la segunda perspectiva, que es la aproximación fenomenológica, lo que es interseccional no es la dominación, sino la experiencia de esta dominación desde la perspectiva de quien la vive, como en el caso de la violencia ejercida contra mujeres racializadas o de los empleos de los que quedan excluidos, para hacer referencia al caso con el que estaba lidiando la abogada Crenshaw. Pero en realidad, como lo plantean Anderson y Collins, si bien la raza, el género y la clase pueden verse como ejes diferentes de la estructura social, las personas individuales los experimentan simultáneamente. Es decir, en el caso, para seguir hablando del caso de General Motors, las mujeres negras experimentaban simultáneamente su condición de mujeres y de negras. Estricto sensu debían llamarse mujeres negras y no ver las dos categorías por separado. Voy a cambiar de diapositiva para referirme a algunos aportes que se ha hecho desde la filosofía en Francia. Esta filósofa es Elsa Dornan, una foto un poco ya, tiene unos 10 años, esa era Elsa Dornan hace 10 años. Según ella, la vacilación de las teorías de interseccionalidad fluctúan entre aproximaciones analíticas y fenomenológicas, y esta vacilación ha sido costosa porque ha reducido su alcance teórico y político. La idea de que toda dominación es por definición interseccional implica, por ejemplo, que tanto las mujeres blancas de la burguesía como las mujeres pobres y racializadas son producidas por las relaciones de género, raza y clase. Sin embargo, la dificultad reside en que las primeras, es decir, las mujeres blancas y burguesas, al gozar de privilegios de clase y color, no perciben y experimentan esas relaciones significadas de clase, raza y sexo que las producen, mientras que las segundas sí lo hacen. Es decir, las mujeres negras saben que están producidas por las relaciones significadas de clase, raza y sexo. Mientras las mujeres blancas y burguesas, por su privilegio, no se conciben a ellas mismas como producidas por esas relaciones porque encarnan el privilegio, encarnan la norma, parecen desprovistas de cualquier marca. ¿Cómo resolver estos retos teóricos? Si cuando hablamos de identidades interseccionales, hablamos fundamentalmente de las víctimas jurídicas de la dominación cruzada, como hace, por ejemplo, Kimberlé Crenshaw. Para esta abogada, la interseccionalidad es útil como un concepto crítico del derecho, pero no tanto como un concepto crítico en general. Y por eso muchas veces su análisis interseccional define las relaciones sociales de género, raza y clase como sectores de intervención social. Algo que también sorprendió mucho a Kimberlé Crenshaw es como la amplitud, la generalización del término y cómo se convirtió en el tropo feminista más difundido.
Pero bueno, sigamos hablando de los niveles analíticos, cambiando de diapositiva por ahora. Hablemos ahora de los niveles de análisis de la interseccionalidad. Autoras como la socióloga African American Patricia Hill Collins señalan que la interseccionalidad constituye un marco de análisis que permite abordar cuestiones tanto macrosociológicas como meso- y microsociológicas, es decir, institucionales, interpersonales, pero por supuesto también macrosociales. En el nivel microsocial, aborda los efectos de las estructuras de desigualdad social en las vidas individuales. En el nivel macrosocial, interroga la forma en que están implicados los sistemas de poder en la producción, organización y mantenimiento de las desigualdades, lo que llamaríamos la matriz de dominación. Los debates sobre los niveles macro y micro del análisis están marcados por una divergencia, mientras que para algunas teóricas los análisis se han vuelto demasiado introspectivos y se concentran demasiado en la narración de las identidades, para otras hay demasiado énfasis en las estructuras en detrimento del análisis de las dimensiones subjetivas de las relaciones de poder. Esta diferenciación entre lo macro y lo micro no está disociada de una doble afiliación teórica y genealógica que se atribuye a la interseccionalidad. Por una parte, el Black feminismo, pero por otra, también teorizaciones que continuaron la línea más bien del posmodernismo y el postestructuralismo dentro del feminismo. Entonces, esta doble afiliación teórica hace que se vea, es decir, que haya distintas maneras de abordar la interseccionalidad y que se subraye más unos aspectos u otros. No obstante, la interseccionalidad puede ser entendida de una forma más amplia que permita superar la perspectiva jurídica y formalista, ya había dicho, de Crenshaw, con la que se ha pensado en algunas ocasiones. Vamos a cambiar de diapositiva. Y en la siguiente diapositiva, a la izquierda tenemos a la socióloga Patricia Hill Collins, que fue la primera en hablar de la interseccionalidad como un paradigma. Y a la derecha tenemos a Ange Marie Hancock, que fue quien propuso una formalización de ese paradigma, entendido como un conjunto de teoría a la vez normativa y de investigación empírica. Y para hacerlo, ella propuso 6 presupuestos de base que dan cuenta a la vez de la necesidad de responder a problemáticas de justicia distributiva, de poder y de gobierno, y de analizar situaciones concretas y específicas. En la siguiente diapositiva vamos a ver los primeros 3 supuestos. El primero es que en todos los problemas y procesos políticos complejos hay más de una categoría de diferencia implicada. Esto lo que hace es subrayar la importancia o digamos la utilidad, la relevancia de la interseccionalidad para pensar la complejidad de lo social y de lo político. El segundo presupuesto es que se debe prestar atención a todas las categorías pertinentes en un problema social, pero que hay que tener en cuenta que las relaciones entre categorías son variables y, sobre todo, son una pregunta empírica abierta. Es decir, es la experiencia de terreno la que debe definir cuáles son las categorías que inciden en una problemática social específica y no presuponer de entrada que clase, raza y sexo serían las categorías más pertinentes para analizar un determinado tema. En todo caso, también me parece importante subrayar que en las sociedades occidentales u occidentalizadas, como son la mayor parte de las sociedades latinoamericanas, la trilogía de clase, sexo y raza es muy importante como forma de ordenamiento del mundo social. El tercer presupuesto es que cada categoría es internamente diversa. O sea, no podemos presuponer
que las categorías de clase son homogéneas. También hay diferencias dentro de cada categoría, cualquiera sea. Lo mismo las categorías de género. Hablamos de la variedad, de la pluralidad de las mujeres. También podríamos hablar de los hombres y de cualquier posición de género que es internamente diverso. Pero también lo que llamamos las clases sociales son internamente diversos, y el llamado de ese tercer presupuesto es a recordarnos ese carácter heterogéneo de cualquier categoría social. Continuamos la siguiente diapositiva para ver los tres otros presupuestos. El cuarto presupuesto, que está en la siguiente diapositiva, señala que esas diferencias deben ser conceptualizadas como producciones dinámicas que implican a la vez factores individuales e institucionales que de todas maneras pueden ser o cuestionados o impuestos en ambos niveles, es decir, a nivel individual o a nivel institucional. El quinto presupuesto se refiere a que la investigación interseccional debe examinar las categorías a varios niveles de análisis e interrogar las interacciones entre esos distintos niveles de análisis. Y el sexto, que la interseccionalidad como paradigma requiere un desarrollo tanto teórico como empírico. Bueno, esas son las formalizaciones que ayudan de alguna manera como a delimitar qué es la interseccionalidad y cómo opera. No tienen un carácter prescriptivo, pero sí ayudan a, por lo menos, tener más claro cuáles serían esos presupuestos de base cuando se hace pues, un trabajo con una perspectiva interseccional. La interseccionalidad ha recibido, por supuesto, muchas críticas. Vamos a cambiar de diapositiva para mostrar también cómo ha sido objeto de críticas por muchas razones. La primera es por la variedad de formulaciones que se han utilizado para describir las relaciones entre género, raza y clase. Y esta variedad de formulaciones lo que pone de presente es la dificultad para abordarlas. Mientras algunas se refieren al género, la raza y la clase como sistemas que se intersectan, otras las entienden como categorías interrelacionadas o como bases múltiples de la opresión, como ejes distintos o como ejes concéntricos, y cada una de estas enunciaciones tiene implicaciones teóricas propias. Pensar sobre el género, la raza y la clase como categorías distintas que se adicionan significa, por ejemplo, que todas las mujeres sufren el sexismo, mientras algunas de ellas sufrirían el sexismo y la opresión de clase, y otras experimentarían el sexismo y el racismo, y otras más el sexismo y el heterosexismo. Pero este tipo de razonamiento aritmético y acumulativo permite deducir, por ejemplo, que una vez erradicado el racismo, las mujeres racializadas solamente van a tener que soportar, al igual que las demás mujeres, el sexismo. Y en ese caso están desconociendo las especificidades de su experiencia del sexismo. No se trata de propiedades que se adicionan, sino de propiedades que se co-construyen y se modelan mutuamente y que convierten la experiencia del sexismo para las mujeres negras o la experiencia del racismo cuando se piensa en femenino y en masculino como experiencias que son distintas. Igualmente eso supone que un tipo de relación social precede a las otras y que hay una contradicción principal y unas contradicciones secundarias, como cuando se piensa que el sexismo es la única relación de poder que es transversal a todas las mujeres, independientemente de su color, sexualidad o religión. Cambiemos de diapositiva, por favor. El concepto de interseccionalidad ha sido muy útil para superar esa conceptualización aritmética de las desigualdades socioraciales, como fruto, por el contrario, de la convergencia, de la fusión de distintos criterios de discriminación de las mujeres. Igualmente, para cuestionar el modelo hegemónico de una mujer universal, la mujer en mayúscula, y comprender las experiencias de las mujeres pobres y racializadas como el producto de la intersección dinámica entre estas categorías en contextos de dominación que siempre
debemos pensarlos como construidos históricamente. Es decir, la dominación siempre es contextual. En la siguiente diapositiva me voy a referir a una socióloga francesa, Danielle Kergoat, que hace críticas bastante fuertes a la interseccionalidad. Ella señala que aunque las metáforas geométricas como las de la interseccionalidad son más complejas que las formulaciones aritméticas que suman opresiones, también presentan problemas. El término intersección, entre otros, para Kergoat, supondría la existencia de grupos que estarían en la intersección del sexismo, del racismo y del clasismo, y no permite pensar esas relaciones de dominación con relaciones que son dinámicas, que son cambiantes, que son históricamente producidas. Es decir, fija los grupos. La interseccionalidad, desde el punto de vista de Kergoat, estabilizaría las relaciones en posiciones fijas y sectorizaría las movilizaciones. En ese sentido, replicaría esa forma en que el discurso dominante naturaliza y encierra a los sujetos en unas identidades que son preexistentes, unas identidades de alteridad que serían preexistentes. E incluso también ella critica esta noción de multiposicionalidad. ¿Por qué? Para Kergoat, la noción de multiposicionalidad plantea problemas porque las posiciones también se entienden, es decir, en medio inmersas en relaciones que son dinámicas y por eso no podrían ser fijas, porque las posiciones, entre otras cosas, son relacionales, están sometidas a continuos cambios y negociaciones. Es decir, lo que a Kergoat le molesta de los planteamientos, como ella los entiende, la interseccionalidad, es que se están refiriendo a posiciones fijas y le están restando a las relaciones sociales lo más importante, que es su carácter cambiante, dinámico, producto de negociaciones, es decir, su carácter relacional. Bueno, eso es una manera de entenderlo, pues no estaría totalmente de acuerdo, pero me parece importante señalar distintas críticas. Vamos a cambiar de diapositiva para mostrar otras críticas que se han hecho a la perspectiva interseccional. Uno es el hecho de que a pesar de invocar ese cruce necesario entre género, raza y clase, en realidad en la práctica se privilegia la intersección entre raza y género, dejando la clase únicamente como una mención obligatoria. Eso es una crítica que también hace Kergoat, particularmente a la producción sobre interseccionalidad hecha en los Estados Unidos. Y pues eso tiene que ver con varias cosas. Por una parte, con que en el caso estadounidense, la clase pues digamos, solamente después de los últimos tiempos se empieza a hablar de clase. Pero en el momento en que hace la crítica a Kergoat, lo que ella señala es que se habla mucho más de raza que de clase, porque hay una superposición entre raza y clase. Sin embargo, después de un largo periodo de acciones afirmativas, también la raza en los Estados Unidos, o digamos la población African American, se ha dividido y no toda la población African American es pobre, entonces la raza ya no se superpone exactamente con la clase. Y eso ha mostrado la necesidad de incorporar pues también la categoría de clase en los análisis de la sociedad estadounidense. Ahora, en el caso latinoamericano la cuestión es distinta. Aquí en América Latina, hasta hace poco era muy difícil hablar de la categoría raza, por varias razones. En primer lugar, porque ha sido un subcontinente en el cual sus líderes políticos e intelectuales reclamaron durante mucho tiempo que el racismo no era un problema latinoamericano, sino que era de otros países. Y cuando se hablaba de otros países, se estaba comparando América Latina pues con los Estados Unidos o con Sudáfrica. O incluso cuando se pensaba como un problema latinoamericano, se decía que era de tiempos anteriores.
del periodo colonial, pero que desde el periodo republicano la ideología del mestizaje era equivalente a la democracia racial. Y se pretendía que el divisor social fundamental era la clase y no la raza. Entre otras cosas, porque lo más importante no era la raza, porque también en las clases bajas y medias se podían encontrar personas blancas o mestizas de piel clara. Esta fue una de las razones por las cuales se miró durante mucho tiempo con cierto recelo perspectivas como la interseccionalidad. Entonces, pues quería señalar como algunas de las críticas que han surgido sobre el concepto. Vamos a cambiar entonces, bueno, creo que también la otra suposición es que las categorías de raza, clase, género y sexualidad serían los únicos medios para generar diferencias significativas de dominación en la vida social. Esa es otra crítica que es más reciente y que tiene que ver con la emergencia de nuevos grupos, de nuevos movimientos sociales, como por ejemplo los movimientos los movimientos anticapacitistas, que hablan de diversidad funcional y que muestran que la diferencia en relación con la diversidad funcional que puede producir lo que se llama una situación de discapacidad es una diferencia significativa y relevante que también crea relaciones de desigualdad que hay que tener en cuenta y construye de manera distinta lo que sería el sexismo, el racismo, el clasismo. Esa sería una, pero también diferencias como la edad, de la que también se ha hablado más recientemente, como una categoría tan importante en algunos contextos como la raza, la clase, el género y la sexualidad. Bueno, vamos a cambiar de diapositiva. En la siguiente diapositiva me voy a referir justamente a algunos intentos de resolver esa complejidad de antagonismos que se subsumen muy rápidamente debajo de ese tríptico sexo, raza y clase. Por ejemplo, Kierkegaard, ella hace una formulación alternativa desde la perspectiva feminista materialista y plantea que las relaciones sociales son consustanciales y coextensivas. ¿A qué se refieren estas palabritas? Son consustanciales en la medida en que generan experiencias que no pueden ser divididas secuencialmente, sino para efectos analíticos. Era un poco lo que señalaba cuando mencionaba la experiencia de las mujeres negras obreras en la compañía General Motors. O sea, solamente para efectos analíticos se puede dividir su experiencia en mujer negra obrera, pero su experiencia está moldeada, está construida por las tres cosas a la vez. Y son coextensivas porque se coproducen y se reproducen mutuamente. En algunas ocasiones, el género crea la clase. Por ejemplo, para explicar eso de que el género crea la clase, podíamos ver cómo las normas de género también están creando las clases sociales. Las normas de género que tienen que ver con la heteronormatividad son muy importantes para definir la respetabilidad de lo que llamamos las clases medias. Eso es el ejemplo que se me ocurrió ahorita para ilustrar cómo el género crea la clase y cómo ciertos comportamientos de género podrían ser disruptivos en la clase media y ser más vinculados con los sectores populares. Cierta forma de hablar, cierta forma de vestir, cierta forma de expresarse. Entonces vemos cómo las normas de género también están contribuyendo a crear la clase. En otras, las relaciones de género son utilizadas para racializar a las personas, como por ejemplo cuando se habla de los hombres negros hipersexuales o de los hombres indígenas hiposexuales.
E inversamente, las relaciones raciales sirven para dinamizar las relaciones de género. En resumen, la consustancialidad y la coextensividad de las relaciones sociales significa que cada una de ellas deja su huella sobre las otras y que se construye de manera recíproca. Un último problema, vamos a cambiar de diapositiva, tiene que ver con el estatus de las categorías de diferencia. Si bien la interacción de las categorías de diferencia constituye un punto de consenso en la literatura sobre interseccionalidad, la cuestión ontológica, es decir, ¿qué es la diferencia? Y la cuestión epistemológica, ¿cómo se produce esa diferencia? Son ambas sujeto de controversia. Y hay varias preguntas que surgen al respecto. En realidad, ¿qué es lo que se supone mutuamente constitutivo? ¿Son las categorías las que se co-constituyen o son los procesos subyacentes, las relaciones sociales, las que se co-constituyen? Las categorías pueden existir o han existido en forma independiente en algún momento. La cuestión es que ahora vemos esa imbricación, pero que esa imbricación ha existido siempre. Otra, esta relación de coproducción de mutua constitución es simétrica, influyen de la misma forma las unas sobre las otras, o hay categorías que son más importantes que otras. Puede determinar una relación de dominación a las otras en determinados contextos o bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, para el caso para hablar del uso de las mujeres, el uso del espacio público por parte de las mujeres. En este caso, deberíamos pensar el asunto en términos de género, de clase, de raza. ¿Cuál sería la relación de dominación más importante? ¿Cuál sería determinante? ¿En qué condiciones? Bueno, como decía antes, en realidad esas preguntas que parecen teóricas siempre se resuelven en las investigaciones de forma empírica, concreta. Es una invitación a pensarlas, a no suponerlas, a tener una actitud constantemente reflexiva para saber cómo se utilizan esas relaciones, si se va a presuponer que actúan de forma igual, etc. Pero eso son decisiones, como les digo, siempre, o más bien reflexiones que acompañan un trabajo de campo. Bueno, voy a ir más bien hacia las conclusiones para tener tiempo de conversar a propósito de estas cosas. Entonces voy a cambiar de diapositiva para hacer una síntesis de cuáles son como los principales aportes de esa teoría interseccionalidad y por qué pueden tener relevancia para la investigación y para la teorización en ciencias sociales. Algo que puede parecer un poco desconectado, pero que es muy importante, es señalar que estas teorizaciones fueron iniciadas por mujeres originarias de grupos subalternos. Y eso ha permitido que se desarrollen ciertos conceptos como el de conciencia desdoblada de Bell Hooks, que ya quiso dar cuenta del doble posicionamiento de proximidad y distancia del poder blanco que pueden tener las mujeres negras. Ella está retomando el concepto de doble conciencia de Du Bois, de quien hablé antes, y hablé de su publicación en 1903, pero ella lo reutiliza, lo resignifica para hablar de la experiencia de las mujeres negras del siglo XX, y particularmente las trabajadoras domésticas, que por esta proximidad con las personas blancas sienten a la vez proximidad y distancia. Pero eso podría ser válido también para las empleadas domésticas costarricenses o colombianas, que generalmente son mujeres racializadas. Bueno, también ha permitido el desarrollo de conceptos como la noción de matriz de dominación, de la que habla Patricia Hill Collins, refiriéndose
justamente a esta matriz donde se imbrican sistemas de clase, raza y sexo. El origen social de quienes han creado estas teorizaciones es fundamental para entender la génesis, el desarrollo de este campo, pero también sus consecuencias. Por ejemplo, puso en el centro de la reflexión el tema sobre la raza y el racismo como modalidades particulares de las relaciones de clase. Le dio una importancia muy grande a la experiencia y al sujeto como ejes de razonamiento. Creo que es el feminismo negro el que primero habla de la experiencia como fuente de conocimiento y que intenta dislocar la producción del conocimiento del mundo académico y mostrar la importancia que tiene la experiencia para, no solamente para producir un conocimiento que no es solamente válido para el sujeto, sino para otras personas y que puede permitir una mayor comprensión de esa experiencia social. También planteó el problema de la resistencia, de la revuelta y de la emergencia de nuevos movimientos sociales y nuevos sujetos políticos. Los análisis interseccionales permiten y propician una reflexión y una reflexividad permanente sobre la tendencia que tiene cualquier discurso emancipador a adoptar una posición hegemónica y en ese sentido a engendrar siempre un campo de poder y de saber que lleva en sí elementos excluidos de los que no se habla o que se disimula. Y esto me parece muy interesante porque podríamos imaginar que el racismo per se es un discurso, perdón, el antirracismo per se es un discurso emancipador o el feminismo. Sin embargo, pues ya vimos a lo largo de la conferencia cómo en el feminismo hubo muchas exclusiones, pero también si hubiéramos analizado la historia de los movimientos antirracistas, habríamos podido documentar las exclusiones que se puede hacer desde un discurso emancipador. Y también se hizo del discurso de clase, el discurso de clase que fue muy ciego a la problemática colonial, por ejemplo. Eso es claro cuando los intelectuales que venían de situaciones coloniales, pues protestaban porque se aplazaba todo el tiempo la resolución del problema colonial, señalando que era un problema secundario con respecto a la revolución proletaria. Eso pasó también con las mujeres. Bueno, eso es para señalar que cualquier discurso emancipador puede adoptar una posición hegemónica y engendrar campos de poder que generan exclusiones. En ese sentido, los estudios de interseccionalidad son importantes porque estimulan una actitud autocrítica. Esa actitud autocrítica es la que tiene esa mujer exesclavizada, que nombré al principio, Sojourner Truth, cuando dice, ¿acaso no soy una mujer? Esta actitud autocrítica consiste en partir del principio de que siempre se están efectuando exclusiones que no se pueden determinar por adelantado. Cambiemos de diapositiva. Muchas gracias. Mantener la actitud autocrítica que estimula los estudios de interseccionalidad nos recuerda que debemos partir del principio de que siempre estamos efectuando exclusiones que no podemos determinar por adelantado. Nos recuerda la importancia de no cerrarnos frente a la intervención de nuevas diferencias para construir historias simples que niegan la complejidad del mundo social. Y para terminar, la última diapositiva, por eso es importante que no nos contentemos con repetir lo que Wendy Brown denomina el mantra multiculturalista: raza, clase, género, sexualidad, descuidándonos y cerrándonos frente a la intervención de nuevas diferencias. Pero el reto, señala ella,
no es encontrar la metáfora más adecuada para expresar las relaciones entre distintas categorías de dominación, sino contextualizar, historizar las estructuras de poder que se aspira a analizar y reflexionar sobre el funcionamiento de estas interacciones con el fin de llegar a una mejor comprensión teórica y política de las relaciones sociales de poder, preservando el principio de apertura a las diferencias, ya no como un límite de los estudios de interseccionalidad, sino como una condición. Y por último, es importante no desligar la interseccionalidad de su origen contestatario y por lo tanto de su ímpetu político. Como mostré a lo largo de la conferencia, la interseccionalidad nace de la experiencia de las personas y de las mujeres de grupos subalternos. Para lograrlo se requiere un amplio y constante diálogo entre el mundo académico y los movimientos sociales, buscando transformar desde adentro el quehacer académico. Igualmente, a la par, recuperar experiencias organizativas, relatos y estrategias de resistencia de quienes ocupan posiciones subalternas en distintos lugares y de esa forma desestabilizar tanto el eurocentrismo como las jerarquías raciales y clasistas que siguen organizando el mundo académico. Y solo de esta manera, la perspectiva interseccional puede conservar ese sentido vital que le permite escapar a la estabilización y domesticación que ha producido la institucionalización de muchos conceptos que eran inicialmente disruptivos. Y es lo que vimos que pasó con el concepto de género, con la perspectiva de género, y cómo hoy muchas mujeres se reclaman feministas y hablan de perspectiva de género desde, por ejemplo, aproximaciones neoliberales. Entonces, un concepto que era inicialmente disruptivo, si se desliga de su origen contestatario, termina domesticado y convertido pues, en un término de moda. Igualmente relevante considerar que a medida que la interseccionalidad como perspectiva teórica, metodológica y orientadora de una nueva forma de praxis ha madurado, también el mundo a su alrededor ha cambiado. Y como señala Patricia Hill Collins, la descolonización se ha transformado hoy en neocolonialismo. El feminismo se enfrenta a una misoginia profundamente arraigada. Los derechos civiles decaen en medio de un racismo daltónico. El pensamiento de la Guerra Fría persiste en forma indirecta en las guerras no declaradas. Y el apartheid racial no es cosa del pasado. Por eso, en un momento como este, que requiere seguir luchando y resistiendo contra las nuevas formas de clasismo, racismo y sexismo, y todos los modos de subordinación que se imponen a quienes no se desplazan libremente en el ámbito del mercado, la perspectiva interseccional, construida desde abajo y concebida como un proyecto teórico y político colaborativo, puede seguir siendo un horizonte válido para pensar y transformar la realidad social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mara. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su reflexión introductoria sobre la actual coyuntura en Colombia. De paso, un saludo para la comunidad colombiana que vive con nosotros en Costa Rica. También darle la bienvenida a los y las colegas del doctorado y agradecerle muchísimo, doctora Viveros, por esa triple capacidad que usted nos ha compartido hoy de vocación pedagógica, es decir, de volver transitable los debates intelectuales de una manera afable y empática, por no renunciar a la importancia del nivel analítico, es decir,
de que los conceptos hay que desmenuzarlos, hay que sacarles brillo. Y también, en tercer lugar, incorporar la dimensión crítica tan importante en las ciencias sociales. Muy a menudo estos tres planos no están juntos. La vocación pedagógica, la capacidad analítica y la capacidad crítica. Hoy usted creo que nos ha recordado que estamos para triangular esas tres dimensiones que hacen que las ciencias sociales puedan ser públicas, amenas y cercanas a las personas especialistas, pero también a las personas no especialistas, que enriquecen su reflexión con categorías como la interseccionalidad. Quisiera reiterar la invitación a las personas que nos ven a través del Facebook Live para que nos hagan llegar preguntas, y también a las personas, a mis colegas del doctorado que están en la sala, también ofrecerles la palabra para escucharles. A todos y a todas les quisiéramos solicitar que sean breves para que podamos recoger varias preguntas y que al final la doctora Viveros pueda hacer una reflexión final, de manera que en el orden que yo veo en lo que en el mundo del Zoom se llama el chat, yo quisiera invitar a Adrián, a Mario, y a Alberto para que nos compartan sus preguntas. Muchas gracias. Buenas noches. Primero, bueno, agradecerle muchísimo a la doctora Viveros. Muy interesante su presentación. Y bueno, yo, estoy o sea, concuerdo con muchas de las cuestiones que usted plantea y con la cuestión de la importancia de la interseccionalidad y de tratar de ver, ¿verdad?, de dónde surgen, ¿verdad?, los movimientos sociales, ¿verdad?, y las distintas perspectivas y cómo podemos, ¿verdad?, a partir de la interseccionalidad ver los cruces, ¿verdad?, y estudiar, digamos, los distintos conflictos, y sobre todo lo que usted plantea al final me parece muy pertinente, ¿verdad? Tenemos que tratar de ver, digamos, como posicionar, digamos, históricamente el asunto, pero no quiero, digamos, hablar demasiado. Voy a la duda o la pregunta que tengo, y es, digamos, si podemos, o sea, si es conveniente o no es conveniente hablar, digamos, de raza, ¿verdad? Porque, bueno, una cosa es el racismo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Es un sistema opresivo, ¿verdad?, que ha funcionado, ¿verdad?, durante siglos. Y otra cosa es, digamos, como la discusión de si entre los seres humanos podemos hablar de razas o no. Entonces me gustaría que se refiriera, digamos, como, ¿verdad? O sea, si es conveniente que desde los movimientos sociales planteemos, digamos, como diferencias de raza, o si más bien hay que plantear, bueno, no, los seres humanos, entre los seres humanos, ¿verdad? Hay muchos biólogos que dicen, entre los seres humanos no podemos hablar de raza, ¿verdad? Las diferencias son otras. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Mario y Alberto. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a la doctora Viveros por la charla, por la exposición de esta idea de interseccionalidad. Yo tenía como dos intervenciones muy cortas. La primera es esta idea del énfasis en el trabajo de campo, ¿verdad? Bueno, yo soy formado en antropología también. Entonces, precisamente temprano tuvimos una jornada de reflexión con la doctora Rosana Guber, que hablábamos del tema de reflexividad. Y había una discusión muy importante que tenía que ver con cómo ir al campo, y creo que se mezcla o se encuentra muy bien con esta otra reflexividad que tenemos en la tarde de cómo ir al campo sin la prefiguración teórica, digamos, o si pensar con estos elementos prescriptivos que trata de evitar precisamente la reflexión sobre interseccionalidad, ¿verdad? Y dejar que sea el campo el que nos hable de cuáles son las categorías pertinentes para entender el proceso y permitir que sea el campo el que nos permita analizar desde esa realidad las categorías teóricas propias que podríamos estar utilizando, ¿verdad? De las diferentes que nos ofrece esta idea de interseccionalidad. Yo había visto, porque no he leído realmente, otras dos experiencias que usted maneja en otras charlas
que refieren precisamente al campo, que tienen que ver con las parejas intersexuales, que me pareció súper interesante, y otra respecto a los colores de la masculinidad, que hasta donde sé el libro no está en español, está en francés y en portugués, creo. Podría ser interesante saber si está en español, no lo sé, ¿verdad? Entonces, tal vez si pudiera referirse un poco más a esta cuestión del campo, ¿verdad? Y la segunda, ya para tratar de dar el chance a otra compañera o compañeras, es cómo incorporar la perspectiva de interseccionalidad, ¿verdad? En este momento en el que las doctorandas que estamos en este espacio estamos tratando de construir nuestros marcos analíticos, pero sin desvirtuarla. Y esto lo hablo como desde la posición que ocupo, ¿verdad? Es decir, pensándome como un hombre joven, digamos, un hombre joven, ¿verdad? Que trata de reflexionar sobre una realidad que atraviesa la vida de otros hombres jóvenes, que tiene que ver con su relación con la prisión y con la violencia, ¿verdad? Cómo posicionarse desde ese lugar sin desvirtuar. También retomando una idea muy interesante en el texto que revisamos, que tenía que ver que no necesariamente el tema de lo masculino o de ser hombre es algo que se construye siempre en oposición a la condición de mujer, sino a otras, digamos, posiciones hegemónicas dentro de la misma lógica de masculinidad. Entonces, agradecerle nuevamente y muchísimas gracias. Gracias, Mario. ¿Alberto? Sí, pues agradecerle muchísimo por su presentación. Creo que para nosotros y nosotras es algo realmente muy valioso. Y bueno, la pregunta que yo le quiero hacer es, digamos, si existe un diálogo o un potencial de diálogo entre el enfoque interseccional y lo que se ha conocido como el giro ecoterritorial. Es decir, las luchas indígenas, campesinas, afrodescendientes en defensa de los territorios y los bienes comunes, que en el contexto latinoamericano, digamos, es un eje de lucha social muy importante. Entonces, quería saber si usted se podía referir digamos, estas luchas en defensa de los territorios y cuál es el potencial que usted le ve, tanto teórico como político, el potencial emancipatorio de estos procesos desde una perspectiva interseccional. Muchas gracias. Hengel. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por todo el aprendizaje. Yo quería que nos ayudara a reflexionar sobre los desafíos éticos, políticos y disciplinarios que nos presenta acercarnos desde una mirada interseccional a las distintas realidades que nos atraviesan el cuerpo, la vida, las experiencias, ¿verdad? Pensando un poco en el tema de conversación del día de hoy, cómo hacer de la interseccionalidad parte del quehacer en las ciencias sociales, pero también en función de lo que ocurre también en Colombia y en otras partes de la región latinoamericana, ¿verdad? Pensando en un poco cómo logramos este balance entre, por un lado, la militancia política y por otro lado, esta distancia, ruptura epistemológica, ¿verdad? Porque también una de las críticas que se le hace actualmente al enfoque de interseccionalidad es su distanciamiento de los movimientos sociales críticos que le dieron origen, ¿verdad? Entonces, tal vez sí nos ayuda a reflexionar un poco sobre estos desafíos que se nos presentan. Gracias. Doctora Vivero, si le parece. Yo creo que sí. Se refiere Ya hay 5 preguntas. A algunas de esas preguntas y veremos si tenemos otras para hacer otra ronda o si... vamos a ver. Vamos a ver cómo nos va. Exacto. Exacto. Muchas gracias. Lo primero, agradecer las preguntas, me parecen muy pertinentes y además de alguna manera están enlazadas. Si la conveniencia de utilizar el término raza, eso fue algo que escuché muchísimo cuando hice el trabajo justamente de quebradores y cumplidores. Y de hecho, en el libro, lo que me refiero a culturas regionales, porque era el vocabulario que en ese momento, a finales de los 90, a pesar de la redefinición constitucional, se estaba hablando de la raza. Y es que, por razones históricas, la geografía colombiana es racializada y entonces, al hablar de las costas, ya estamos mencionando a la gente que hoy nombramos
como palenquera o como afrocolombiana o raizal, para hablar del Caribe también insular. Y cuando hablamos de la zona andina, estamos hablando de personas mestizas o blancas. Cuando hablamos de la región amazónica, estamos hablando de indígenas. Es decir, eso no nos obligaba a nombrar la raza, porque estaba como implícito. Era como una manera de evitar el tema de raza. Y además porque siempre se ha pensado que al nombrar la raza es racista y que tiene como la consecuencia muchas veces no buscada de reificar la raza. Y yo creo que es un riesgo que se corre cuando se nombra la raza, pero creo que vale la pena correr ese riesgo para poder documentar el racismo. Es muy difícil documentar el racismo si no hablas de raza. Si no tienes, por ejemplo, estadísticas que preguntan claramente la autoidentificación étnico-racial y que te permite medir la desigualdad en distintos grupos étnico-raciales. Si tú no los nombras, no puedes documentar el racismo. Entonces, por eso es importante. La otra cosa es que pues siempre estamos suponiendo, es decir, la raza no existe, pero la raza pues existe socialmente en la medida en que tiene efectos sociales. Entonces, la raza para quienes padecen el racismo existe. Es decir, es muy distinto decirlo desde el mundo académico que desde la experiencia de una persona racializada que padece el racismo y para la cual el racismo tiene efectos muy concretos, o sea, muy encarnados. Entonces, por esa razón, me parece importante pues hablar de la raza como una categoría analítica, ¿sí? Por esa razón. Quería señalar que en los últimos 10 años ha empezado a cambiar el panorama en el caso colombiano. Yo creo que hasta 2010 no se hablaba de raza, hoy se empezó a hablar de discriminación racial. Después la discriminación racial se convirtió en discriminación y se habló de todos los tipos de discriminación, o sea, se diluyó de nuevo el tema racial en esa categoría amplia de la discriminación racial, pero se reconoce la existencia del prejuicio racial, así con adjetivo, y de la discriminación racial. Las cosas han ido cambiando y una de las cosas más fuertes que ha sucedido, eso tiene que ver con el último año, es que a raíz de todas las protestas que suscitó en el mundo entero la muerte de George Floyd en los Estados Unidos, se generaron protestas realmente en distintos lugares del planeta. Se crearon también alianzas transnacionales de los grupos racializados que empezaron a denunciar el racismo sistémico. Y lo que me llama la atención es que en los medios de comunicación se empezó a hablar, casi que a trivializar el término racismo sistémico, que hasta hace poco no se nombraba. Y hoy se habla de racismo sistémico. También creo que la coyuntura de la pandemia y de, digamos, las desigualdades que puso de presente la pandemia, o sea, cómo los efectos de la pandemia están distribuidos de formas muy desiguales, que siguen ordenamientos que son de clase, de género, pero también raciales. Por todas esas razones es importante, es decir, se ha puesto en el debate el tema de la raza. Yo comprendo la dificultad, pero es más como una cuestión, es como que es algo prohibido porque es en términos morales. No se debería hablar de raza. Yo diría que no debería existir el racismo. Eso es lo que nos debería preocupar fundamentalmente. Pero si para documentar el racismo hay que nombrar la raza, creo que es importante hacerlo. Y correr el riesgo de tener que explicar constantemente que no estamos reificando la raza, que no estamos diciendo que la raza existe, pero que tiene efectos sociales, etcétera, etcétera. Bueno, y hay muchos países en que se piensa que por no nombrar la raza desaparece el racismo. Y creo que si se elude
no vamos a arreglar el problema del racismo. Eso fue lo que sucedió precisamente con el tema del mestizaje. Pensamos que si todos éramos mestizos, no íbamos a sufrir el racismo que padecían sociedades como la estadounidense, que precisamente no se construyó en torno al mestizaje, sino a la separación, a la segregación. Pero lo que vimos es que el racismo finalmente es un blanqueamiento y que el mestizaje también encubre, oculta un ordenamiento dentro de ese mestizaje, y que dentro de la categoría mestizo, los más valorados son los que se acercan más a lo blanco. Lo blanco en términos no solamente fenotípicos, sino también sociales, con los comportamientos que se asocian a lo blanco. Eso sería como lo primero para en relación a lo de raza, racismo, y lo enlazo con lo del trabajo de campo. Como les digo, cuando comencé a hacer mi trabajo en Colombia sobre masculinidades, pues para mí era importante mostrar que no existía una sola masculinidad en Colombia, y sabía que era muy importante hablar de lo étnico-racial. Pero como les digo, en ese momento la forma que encontré para hablar de lo étnico-racial fue al principio utilizar la categoría cultura regional, y ya al interior, ya una vez en campo, me di cuenta que la gente sí nombraba el tema de la raza. Entonces, casi que lo utilizaba como una categoría étnica. Y no solamente lo utilizaba para hablar de la gente negra, hablaba un poco de la raza paisa, como una raza emprendedora. La raza paisa es la raza, digamos, el grupo antioqueño asociado a la colonización antioqueña y a la producción del café, y se nombraban la gente antioqueña que vivía en Quito, se nombraba como una raza pujante y emprendedora. O sea que eran también como términos émicos para hablar en términos antropológicos, no impuestos, no era una heterodesignación, sino una autodesignación. En ese sentido, me parece que está a la escucha de lo que el trabajo de campo pues dice. Es importante porque muestra la relevancia de una categoría o no. En este caso, la importancia de la categoría de raza para mostrar cómo la experiencia de la masculinidad es particular y que está atravesada por experiencias, por las relaciones de clase y las relaciones étnico-raciales. Y no, es decir, yo no fui con realmente, para mí lo de la interseccionalidad es algo que yo vi en el campo. En ese momento, pues no conocí algunos textos efectivamente del feminismo negro que fueron muy importantes, pero no pensaba que estaba haciendo un trabajo interseccional. De hecho, yo no nombro en ese libro, que se publicó en 2002, la interseccionalidad. Hablo de la imbricación de opresiones porque era la forma en que algunas mujeres hablaban de esto, pero no me estaba refiriendo al debate contemporáneo del feminismo en relación a la interseccionalidad. Pero fue en el campo que me di cuenta, efectivamente, que no podía mirar a los hombres en términos únicamente de género, es decir, unidimensionalmente, sino que al verlos en términos multidimensionales, aparecían la forma en que sus relaciones étnico-raciales y de clase estaban construyendo distintas formas de masculinidad. Y por eso es que afirmo que los hombres no se definen únicamente en oposición a las mujeres, que sería, digamos, el opuesto en términos unidimensionales, sino también que se oponen a otros hombres en términos multidimensionales, otros hombres que están en otras categorías de clase, en otras categorías de raza. Entonces me tocó atravesar, digamos, como distintas dimensiones para poder entender cómo operaban las relaciones sociales de género, tanto en Quibdó como en Armenia, que fueron los lugares donde trabajé. Pero también me ha sido útil para entender el carácter también, o sea, los réditos políticos de la masculinidad blanca. Tengo el artículo en que hablo justamente de un personaje político muy importante, que es Álvaro Uribe Vélez, y mostrando
es decir, abordándolo desde un aspecto que había sido poco trabajado cuando se hablaba de Álvaro Uribe Vélez, y era su carácter de hombre blanco. Pues eso era evidente, ¿no? Y de hecho, cuando se referían a él, siempre decían que era guapo, pero que en Colombia guapo tiene que ver con ser blanco. Casi que es un sinónimo. Entonces, pero digamos, lo que yo quise mostrar también era como la blanquidad de su discurso era muy importante en la relación que él establecía con su pueblo, porque siempre es la relación de un hacendado blanco con su pueblo, que es un pueblo que es oscuro, es un pueblo que es mezclado. Y eso hace que sea condescendiente, porque pues sabe que no pertenecen a la misma clase. Entonces, y la misma clase también tiene que ver con un color. Entonces creo que no llegué al campo como con la idea de que voy a hacer una investigación interseccional, sino fue el trabajo del campo el que me permitió entender la relevancia de la interseccionalidad para entender lo que estaba viendo. O sea, ¿cómo lo abordo? Porque son las preguntas que te haces todo el tiempo mientras estás en campo. Intentas responder concretamente, es decir, ¿cómo explico lo que estoy viendo? Y me ha sido muy útil en mi último trabajo sobre clases medias negras, pues donde estoy, en este caso, ya no centrándome en la relación tanto de género y etnicidad, raza, como en el caso del trabajo que hice en 2002 sobre hombres y masculinidades en Quito y en Armenia, sino hablando de las clases medias, que también es una categoría pues muy sinuosa, muy difícil, y relacionándola, es decir, cómo el encuentro con la etnicidad y la raza la transforma. Eso de la coconstrucción lo veo también a partir de mi trabajo de campo, y al mismo tiempo cómo se vive de manera distinta el racismo en femenino y en masculino. Lo mismo lo de la clase media, o sea, las normas de género de clase media no son iguales para hombres y para mujeres. Hay cosas que son autorizadas para hombres que siguen siendo no autorizadas para las mujeres. Y lo mismo, el racismo tiene particularidades para las mujeres. Por ejemplo, el racismo se vincula mucho con el acoso sexual del que son víctimas las mujeres empleadas domésticas, o simplemente el hecho de ser una mujer negra hace que se asocie a una mujer negra inmediatamente a una trabajadora doméstica, independientemente de que lo sea o no. Y hay muchas anécdotas al respecto, incluso de algunas de estas teóricas que nombré, como Lelia González, que cuenta anécdotas en el edificio en el cual vivía. En ese momento en Brasil existían las escaleras que conducían a los pisos superiores, que eran las escaleras de servicio y la entrada principal. Y una vez entrando por la puerta principal le indicaron que debía dirigirse a la escalera de servicio, que era la que le correspondía, que era una equivocación, cuando pues ella era la propietaria de su apartamento. Bueno, cosas de esas pues que muestran cómo sigue operando este racismo, incluso cómo sigue afectando a personas que trabajan sobre el racismo y que lo han teorizado, y que en el contexto en que viven, es decir, por ejemplo, en el mundo académico, no serían objeto de racismo, por lo menos de forma explícita. Bueno, creo que es muy importante no tener como categorías predeterminadas para abordar un trabajo de campo, y sí es muy importante enfatizar que la decisión de cuáles son las categorías relevantes es una respuesta empírica, o sea, no hay respuestas teóricas de antemano. Tú me preguntabas algo de cómo no desvirtuar la interseccionalidad siendo hombre y joven. No la entendí mucho, lo que me traté de entender si es porque la categoría de edad te parece que es una categoría menos relevante y que deberías necesariamente hablar siempre de clase, género y raza para poder calificar tu investigación como interseccional. No, o sea, el asunto no es ese, porque no se trata, no es una cuestión nominalista, ni se trata de nombrar siempre género, clase y raza,
Sin embargo, yo siempre invito a pensar si no hay asuntos también de clase de raza, porque como les decía, en las sociedades occidentales o occidentalizadas, esta tríada sí construye el ordenamiento de las sociedades, tal como funciona. Entonces es difícil que no operen, pero hay contextos particulares en los que otras categorías son más relevantes, como la edad. Si estás analizando, por ejemplo, no sé, los estereotipos que existen sobre los hombres jóvenes, negros, en las favelas brasileras, que son percibidos como delincuentes, bueno, en este caso aparece lo de hombres jóvenes negros, pero pueden ser simplemente hombres jóvenes pensados como, pues, las protestas colombianas y las víctimas de la violencia policial no solamente son los hombres negros en el caso colombiano, pues ha habido muchos hombres mestizos, jóvenes, que han sido objeto de violencia policial y que son percibidos como vinculados con la izquierda, y la izquierda es imaginada inmediatamente como terrorista y como disruptiva, y pues han sido víctimas por ser jóvenes. Precisamente hay una estigmatización de lo joven, ¿no? Y de todo lo que significaría juventud, lo que se puede asociar, la vestimenta, el pelo largo, la manera desenfadada de hablar, la radicalidad, el ímpetu, bueno, todas esas cosas que pueden en un momento servir para desvirtuar la juventud. Voy a hablar ahorita la número 4, que es la relación entre interseccionalidad y lo ecoterritorial, ¿no? Pues a mí me parece que la interseccionalidad puede ser bastante útil para abordar los temas que tienen que ver con lo ecoterritorial de muchas maneras. Podría decirte que se puede leer el territorio en términos de género, y se ha hablado mucho de cómo el cuerpo es el primer territorio, y cómo en los conflictos armados el cuerpo de las mujeres ha sido utilizado como lenguaje para marcar territorio, para delimitar fronteras. Entonces, pues podemos ver que el territorio es una categoría que está generizada. La relación incluso con lo que llamamos naturaleza es una relación generizada, que es una relación de dominación patriarcal. Deberíamos hablar de violencia patriarcal para hablar de la relación que tenemos con el ambiente, que ha sido una relación depredadora. En ese sentido podríamos vincularla con la violencia patriarcal. O sea, no solamente pensar que la violencia patriarcal tiene que ver con la violencia sobre las mujeres, tiene que ver con la violencia sobre cualquier grupo subordinado y sobre el ambiente en una relación de dominación. Habría que pensar que la mayor parte tú estabas nombrando precisamente poblaciones indígenas y afrodescendientes, que son las que han tenido que defender los territorios, y cómo digamos, muchas de las y los líderes sociales asesinados son defensores medioambientales, que también son generalmente mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, hombres mapuches. Bueno, o sea que vemos cómo se articulan esas desigualdades también en el ámbito ecoterritorial. Se habla también de racismo ambiental. Bueno, habría muchas maneras de hablarlo. Finalmente, los desafíos éticos. Creo que es importante recordar que la interseccionalidad es una producción de conocimiento anclada en la experiencia de sujetos coalternos, y esto es saber, como les decía, permitió por primera vez pensar que se podía producir conocimiento por fuera del mundo académico, y que era valioso el conocimiento que producían las organizaciones, los movimientos sociales y los grupos subalternos en su experiencia cotidiana, que eran esas personas quienes podían entender mejor el mundo social en el cual vivían, pero no de forma inmediata, es decir, por una actitud reflexiva. No es simplemente porque estén allí inmersos en un lugar que por eso conocen más. No es simplemente cuando decimos, es que yo por experiencia lo sé. Bueno, no estoy hablando en el sentido común de experiencia, estoy hablando de una experiencia que da lugar a una reflexividad
y que produce un poco lo que Bell Hooks llamaba como esa conciencia desdoblada. Está hablando de conciencia. O sea, la conciencia desdoblada está haciendo referencia a la reflexividad. No es la experiencia inmediata, es la reflexión que produce conciencia. Y esa conciencia desdoblada es la comprensión de cómo funcionan las relaciones de poder tanto en el mundo blanco como en el mundo no blanco. O sea, es producción de conocimiento. Entonces, pues que es un poco lo que antes no se veía, o cuando, por ejemplo, entendemos que en la movilización social se aprenden muchas cosas que antes no se sabían. Entender también los movimientos sociales como fuentes de conocimiento. Todo esto está mostrando caminos éticos para pensar, es decir, para hacer preguntas epistemológicas de quién produce el conocimiento, cómo lo produce, por qué, para qué. Pues hay que recordar pues que la interseccionalidad tiene una vocación de transformación social, no es únicamente una cuestión teórica, aunque es importante también, por eso hay que moverse como en los dos planos, realmente con una actitud crítica en términos teóricos, para que sea cada vez más una teoría consistente, sólida, y al mismo tiempo en un plano que es más político, para que se alimente, por una parte, de todo lo que aporta, como les decía, ese conocimiento que no está en el mundo académico. Creo que hoy la noción del activismo académico es mucho más próxima, que ya estamos saliendo como de esa hegemonía, de ese conocimiento desencarnado, no situado, de ese conocimiento objetivo que es producido desde ninguna parte. O sea, todo lo que Donna Haraway pues ha criticado de esa supuesta objetividad, que en realidad es una parcialidad. Eso es como cuando antes hablábamos de la historia universal y realmente de la historia europea. O sea, era una historia completamente pues localizada, provinciana, pero que tenía pretensiones universales. Pues el eurocentrismo, bueno, no sé, es que me podía demorar montones, pero traté de aportar como nuevos elementos. Me imagino que hay otras personas que quieren, veo que hay muchas personas que quieren. ¿Hay otras preguntas en el chat? Hay otra de la cual me parece que se ha referido. Nos preguntan a través de YouTube, y un saludo para el doctor Mauricio Mengíbar Ochoa. Él nos dice: tengo la impresión de que hay nuevos esfuerzos de utilizar el análisis de interseccionalidad en otras categorías diferentes a la de raza, clase y género, edad, urbano, rural, por ejemplo. Claro. Es esa misma impresión. Me parece que se ha referido a ello, pero no sé si utilizamos también la pregunta para tal vez hacer un cierre. De acuerdo. Me percato que hemos cumplido 2 horas de estar reunidos, ¿no? Doctora Viveros. En Colombia serán pronto las 9 de la noche y estoy seguro que usted quisiera descansar. Pues muchas gracias por tener en cuenta, por ser cuidadoso. No, estoy de acuerdo con Mauricio, a quien saludo, me da mucho gusto que esté dentro de la audiencia. Por supuesto que hay otras categorías y es lo que invito, es decir, no a presuponer, pero tampoco a ignorar digamos, es el efecto poderoso que tiene esta tríada en la construcción de lo que llamamos las sociedades occidentales. Eso es lo que quiero subrayar. Por supuesto que no se reduce a esta tríada las categorías relevantes en un contexto. Y como decía, por ejemplo, los estudios de discapacidad, o digamos la teoría CRIP, es una de las teorizaciones que me parecen a mí más estimulantes, porque son muy, o sea, producen preguntas muy nuevas y ponen de presente la centralidad digamos, del productivismo para la vida social, como pues una persona en situación de discapacidad es completamente excluida
pues de la ciudadanía, así de sencillo, ¿no? Es decir, el mundo es capacitista, es como por dar un ejemplo que no tiene nada que ver con esa tríada. Por supuesto, la edad, hay muchos trabajos importantes al respecto. Me gustaría ver muchos más trabajos sobre infancia. Creo que hay muchos trabajos sobre juventud, pero la infancia y, digamos, los adultos mayores son categorías menos trabajadas. Yo creo que, por supuesto, que es muy importante también incluirlas. Y yo terminaba señalando que realmente la diferencia no debe ser el límite, sino el inicio. Es decir, tenemos que estar abiertos a todas las posibles diferencias que sean relevantes para entender el mundo social. Y terminaría simplemente señalando que la interseccionalidad es una teorización que lo que da cuenta es de la complejidad de ese mundo social. Y por último, quiero subrayar que es muy importante continuar reflexionando sobre la interseccionalidad, incluso para quienes trabajamos hace un buen rato de esa forma, porque es el modo de mantenerla como una perspectiva vigente y que no se osifique y que pierda su carácter disruptivo. Entonces, pues también es una invitación a que sigamos contribuyendo con los trabajos de ustedes, a cualificar más, cada vez más, de una manera situada, en el caso de ustedes en Centroamérica, en Costa Rica, lo que significaría la pertinencia que tendría la categoría de interseccionalidad, la perspectiva de interseccionalidad, para comprender y ojalá transformar los problemas que estén abordando. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Retomas esas últimas tres ideas tan bien logradas en términos de síntesis. La diferencia es el inicio. La interseccionalidad es una contribución para tratar de aproximarnos a la complejidad del mundo social y que como categoría la interseccionalidad, y para el caso cualquier otra, requiere un esfuerzo reflexivo para no cosificarla. Nuevamente, doctora Viveros, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho esta tarde-noche, como decía al inicio, de su disposición pedagógica, de su capacidad analítica y de su mirada crítica y de la combinación de esas tres dimensiones. Agradecemos mucho su tiempo. Esperamos que la salida hacia la equidad en Colombia tenga horizontes de posibilidad después de vivir el conflicto armado más prolongado en América Latina, de manera que reiterarle el agradecimiento, desearle una noche provechosa, desearle descanso, y a las personas que nos han acompañado, muchísimas gracias. También desearles buenas noches y esperamos tener una nueva sesión del doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central en un futuro cercano. Muchas gracias.